Elecciones muy importantes, cruciales de medio tiempo y municipales. Darío Piñotti es periodista, por supuesto, en Brasil ha hablado varias veces con nosotros, periodista argentino. Hola Darío, ¿cómo te va? Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿quién ganó estas elecciones? ¿Cuál es el impacto de estas elecciones? ¿Vuelve a haber una preeminencia de la derecha en el mapa electoral o no es así? Es así, la derecha fue triunfadora en estas elecciones, son 5.000, casi 5.600 municipalidades. Hay dos claves, la de San Pablo y la de Río de Janeiro. San Pablo, más que una municipalidad, más que un municipio, es un Sí. estado en sí mismo, son 12 millones de electores, y allí los candidatos que cada uno tenía, por un lado, el respaldo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y por otra parte el del expresidente Jair Bolsonaro, tuvieron una disputa cerradísima. Estamos hablando de 12 millones de electores, Mm, con una diferencia para el respaldado por Jair Bolsonaro de 25.000 votos sobre el ah, respaldado por Lula. Por tanto, habrá segundo turno, pero en el balance general, los candidatos que tuvieron el aval de Lula fueron derrotados, no por los de la extrema derecha de Jair Bolsonaro, pero sí por los de la derecha. ¿Qué pasará el 27 de octubre en el segundo turno? Es una incógnita, pero Guilherme Boulos, sí. que es un diputado federal y ex líder de los trabajadores sin techo, no tiene las de ganar, no es el favorito frente a Ricardo Núñez, Boulos, el candidato de Lula, frente a Ricardo Núñez, el actual intendente de San Pablo, que tiene el respaldo, que luego, si querés, te explicaremos por qué el respaldo de Bolsonaro es tímido, pero hoy por hoy es el favorito, el candidato conservador, a ser reelecto en San Pablo, y esto significaría una derrota para Lula en estos comicios, que no significan el fin de la vida política del presidente. Probablemente él será candidato a presidente en 2026, pero sufrir este traspié es sin duda una mala noticia para Lula y para su partido, el Partido de los Trabajadores. Quiere decir que hay un grupo de partidos, podríamos llamarle de centro derecha o derecha, que vendría a ser como el PRO acá o no. Lo hay, sí, pudiéramos hacer comparaciones. Siempre es bueno tener presente que pese a que Brasil y Argentina son países muy próximos, tanto como que hacen frontera, políticamente son muy Sí, distintos. claro. Y hay un dato que surgió en esta campaña y que en eso sí hay una comparación que por lo menos analistas en Brasil han citado, la del surgimiento de un Milei a la brasileña. Mm, El Milei a la brasileña no es Bolsonaro, un militar retirado de extrema derecha, sino Pablo Marçal, ujú. un coach de las redes sociales, así él se presenta, un influenciador de las redes sociales que por muy poco quedó tercero en las elecciones de ayer y que es un personaje de extremísima derecha, distinto de Bolsonaro en muchos aspectos. Primero, él no tiene ningún antecedente político. Segundo, él no tiene vínculos con los militares, pero sí una coincidencia de fondo. Este Pablo Marçal, a quien muchos, insisto en esto, comparan a Alfredo con el Milei argentino, se declara bolsonarista, pero atención, aquí hay una paradoja, una curiosidad. Este neocandidato, este neopolítico, se declara bolsonarista, pero sueña con desplazar a Bolsonaro Claro. como el principal referente del neofascismo brasileño. Y esto preocupa mucho ¿Es a Bolsonaro. ultraliberal Recordar, también? Alfredo, que... ¿Perdón? ¿Es ultraliberal o tiene algún atisbo nacionalista? No tiene atisbos políticos ideológicos Con lo propios de una económico, digo, ¿no? doctrina. Es un ultraliberal, Claro. un anticomunista de sacar los colmillos, y un ciudadano con gestos, con características anticivilizatorias, para que el público comprenda. Sí. Él dice que no está en contra de las mujeres, sino que ellas son inferiores porque el diámetro de sus cráneos son más chicos que los de los hombres. Con Claro. esto basta para describirlo. Claro, Pero es el caso increíble. es que, pero el caso es que él aspira a desplazar a Bolsonaro como candidato a presidente en 2026. Tener presente, Alfredo, que Bolsonaro, por delitos cometidos en la campaña electoral de 2022, Sí. cuando él era presidente,
está impedido de ser candidato en 2026. Por tanto, hay una carrera que hasta hace poco tiempo era muda, era silenciosa y ahora ya es explícita para ver quién será el bolsonarista que lo representará en 2026. Esto es una disputa entre socios políticos. Ese es el escenario. La última que te hago, porque sé que nos tenés que dejar. Para Lula, para el equipo de gobierno, ¿es verdad que en realidad ellos aquí lo que veían era una puja con el bolsonarismo puro, o es una excusa porque no les fue del todo bien? No, ellos veían, de hecho hay una puja con el bolsonarismo puro, solo que en el medio apareció esto que vos llamás el macrismo y que puede ser comparado porque si aceptamos como unidad de medida que el macrismo es menos extremo que el mileísmo, es cierto que apareció este macrismo, en realidad no apareció, existía, pero que una derecha no fascista fue la que se llevó los aplausos, se llevó la mayoría de los votos, no solamente en San Pablo, sino en buena parte de los municipios. Otro dato que es bien importante, y por eso te lo consigno, es que no solamente hubo elecciones en San Pablo, sino en miles de municipios, pero también en Río de Janeiro, la otra gran metrópoli brasileña. En Brasilia, de donde te hablo, no hay elecciones porque Brasilia es un estado, no es un municipio, es una provincia, no es un municipio. Y en Río de Janeiro, que es el verdadero reducto político de Bolsonaro, él fue durante 30 años diputado federal por ese estado. Sus hijos son en un caso senador federal y en otro caso concejal por Río de Janeiro, pues allí sí Bolsonaro sufrió una verdadera derrota. Ahí está. Su candidato a intendente, que en su momento fue su jefe de custodias y fue ministro de inteligencia durante el gobierno bolsonarista, no logró llegar al segundo turno, y en Río sí hubo una victoria, por lo menos de un aliado de Lula, el actual alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez, que no es un político de izquierda, es un político de centro derecha, pero aliado de Lula, que logró imponerse en primera vuelta. Ahí y está la cosa. Es un revés importante para la extrema derecha, y una victoria que no puede ser atribuida a Lula, pero sí a lo que en Brasil se conoce como el Frente Amplio. Exactamente. Es decir, una coalición de fuerzas que van de la centroizquierda y el centro derecha, que tienen por denominador común oponerse al retorno de la extrema derecha. Ahí en Río, el actual intendente y reelecto intendente Páez le propinó ciertamente un revés considerable a Jair Bolsonaro. Darío, muchísimas gracias por el detalle y por todo lo que nos has explicado sobre lo que está ocurriendo en Brasil y su mapa político. El gusto fue mío, hasta la próxima. Adiós, el periodista argentino Darío Piñotti, directamente desde el Brasil.